Ok, mis queridos hermanos, vamos ya a la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a buscar en nuestras Biblias. Se recuerda que el domingo pasado les dejamos una tarea para ver que sí, realmente éramos perseverantes, persistentes, que era leer la primera carta de Juan, primera de Juan. Así es que vamos a ir a esa carta, por favor, para poderle dar un sentido ahí de lo que le invitamos a leer. Si usted no lo leyó, amados hermanos, si usted no hizo el tiempo, pues hoy va a comenzar a leerlo y todavía pues tenemos un espacio para seguirlo leyendo. Casi al final de su Biblia, usted tiene que estar cerca de Apocalipsis, ¿verdad? Porque es primera, segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Ok, amados, nos ponemos en pie. Nos ponemos todos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor y ahí correcto, ahí está, ahí tenemos la letra, si acaso no trajo Biblia, pero lo que queremos, amados, es que pongamos atención a la lectura. Lo tenemos ahí. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 1, vamos a leer hasta el 5. ¿Lo tenemos todos? Leamos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Repita eso. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento por la palabra que nos das. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu la haga fluir en nosotros vida, conocimiento, certeza en nuestro corazón, sabiendo, Padre, que ella da testimonio de ti, Señor. En ella tenemos salvación, en ella tenemos paz en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a entenderla. Perdona nuestras faltas, Señor. Tú nos conoces como somos, cuál somos, Señor. No podemos nosotros fingir absolutamente nada. Por eso es que nos presentamos con un corazón sincero delante de ti, Señor. Perdona nuestras faltas, habla nuestro corazón y reconocemos que en el fondo de nuestro ser queremos ser mejores, Padre. Pero siempre nos encontramos con dificultades. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos de una manera doble, Padre. A los que están aquí en tu casa, que en eso es el tiempo para estar en tu casa. A todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, lleva una bendición especial también para ellos. Háblanos al corazón, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados, mire, yo creo que Estados Unidos es el país más multicultural del mundo. Es increíble. Aquí usted puede conocer personas de todos lados del mundo, literalmente. Y no necesita ni viajar tanto, sino que los va a conocer. Los va a conocer, va a tener la oportunidad de conocerlos. Entonces, esa apertura, ¿verdad? De hecho, cuando usted habla de una persona, de un americano, no habla de las personas que se llaman americanos, sino que de los nativos americanos, de los que en nuestra tierra diríamos indios, ¿verdad? Aquí son los nativos americanos. Entonces, todos los demás hemos venido de fuera. Entonces, poco a poco este país fue creciendo. Al principio puso sus fundamentos en la palabra de Dios. Nació como una nación cristiana. Pero en lo multicultural que fue creciendo, poco a poco se fueron abriendo más los espacios.
Y entonces ya no, de repente comenzó a dejar de estar una verdad absoluta. Y entonces entramos a un mundo, a un país de relativismo, donde el cristianismo solo es una manera más de pensar. Y ya no encontramos seguridad, la gente ya no encuentra seguridad, sino que puede ser en el hinduismo, puede ser en el islamismo, etcétera, etcétera, etcétera. Usted conoce el montón de religiones y entonces todos dicen decir la verdad y entonces nos encontramos con ese problema porque todos dicen decir la verdad. Y entonces y aquí pues todos tienen un pedazo de la verdad supuestamente. Mas sin embargo cuando nosotros vamos a la Biblia no dice nada de eso. La Biblia no hace parcial la verdad, sino que la Biblia dice ser la verdad. No da espacio para otra cosa. No da ninguna duda. Algunas personas tienen miedo de dar su interpretación bíblica porque sienten que van a ofender a alguien cuando la Biblia, amados hermanos, perdónenme, pero la Biblia es ofensiva. ¿Está conmigo? La palabra de Dios es ofensiva para todos aquellos que no la quieren. Para todos aquellos que no quieren nada con Dios, la palabra de Dios siempre será ofensiva. Y entonces en el afán por hacerla dulce, por el afán por hacerla accesible, apetecible para todos aquellos que no son creyentes, nosotros venimos y cambiamos la verdad. Y el evangelio, amados hermanos, que llama al pecador, oiga bien, al arrepentimiento, nosotros lo cambiamos para que venga, vente que Dios te va a bendecir. Y el vente y arrepiéntete no aparece en las predicaciones. Y entonces cambiamos la verdad. Y aquí nosotros vemos en estos 7 versículos que hemos leído que no hay ningún pelo de duda para Juan, para el apóstol Juan, que fue quien escribió esto. Vemos la certeza de todas las cosas que él habla. Y Juan, y usted puede conectar la primera carta, la puede conectar con el Evangelio según San Juan. Y el Evangelio según San Juan se conecta desde el Génesis. Es decir, que mantiene una sola verdad. Que Dios es creador y que Jesucristo es nuestro Salvador. No cambia eso, en absoluto cambia. Y entonces vamos a ir caminando por los versículos que hemos leído para tratar de sacar la mejor de las verdades. Pero desde ya, amados hermanos, el Señor Jesucristo dijo que quienes conocerían la verdad les dio una promesa, que quienes conocieran la verdad, el Señor Jesucristo les dijo que serían libres. No dijo una de las verdades, sino que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a buscar ese versículo para que usted pueda darse cuenta que el Señor Jesucristo en ningún momento, amados hermanos, puso en tela de juicio o dijo ser una de las verdades, una posible verdad. Él no dijo yo puedo ser un camino, yo puedo ser una puerta. Él dijo yo soy el camino. Él dijo yo soy la puerta. O sea, no dejó opciones. Y entonces si Él no dejó opciones y nosotros decimos creer en Él, nosotros tampoco deberíamos dejar opciones. Claro, respetamos las creencias de los demás porque son esos, sus creencias. Pero usted tiene que tener certeza en todas las cosas que usted cree. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32 dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oiga esto, repito, dándole tiempo al muchacho ahí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ese Él se refiere al Señor Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Vea que el Señor Jesucristo le hablaba a personas que decían creer. Nosotros nos entusiasmamos cuando vemos conversiones, cuando vemos que personas vienen a la iglesia y es una fiesta para todos los pastores ver casa llena, etcétera, etcétera. Pero aquí el Señor Jesucristo a los que decían creer les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vea lo que dice el versículo 32. Y conoceréis la verdad. ¿Y después qué dice? No dice conoceréis una verdad, sino que dice conoceréis la verdad.
No es una verdad, es la verdad. Entonces, volviendo al texto con el que iniciamos, amados, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, el apóstol en esta carta ni siquiera hace una introducción, ni siquiera se presenta, ni siquiera saluda, sino que va directo al punto. ¿Por qué? Porque en este tiempo, como en el tiempo que fue escrita la Biblia, como en este tiempo que nosotros vivimos, la palabra de Dios y la iglesia y nuestra creencia está siendo continuamente atacada. Entonces vea lo que dice el versículo 1. Lo que era, ¿qué dice ahí? Desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Oiga, Juan está diciendo acá lo que fue su experiencia. Cuando se presenta un testigo, al menos en las leyes del Salvador, y el testigo viene y da su testimonio, se dice ahí que todo lo cual le consta de vistas y de oídas. O sea, estuvo presente y lo escuchó personalmente. No solo lo oyó, no solo lo vio, sino que fue un testigo presencial de las cosas que pasaron. Entonces aquí, en este versículo 1, esto no nos compete a todos nosotros. Oiga esto, por favor, porque yo nunca he palpado al Señor Jesucristo. No sé si usted. Yo nunca lo he visto. Vean lo que dice ahí, lo que era desde el principio, desde el principio, ¿verdad? Y luego dice, lo que hemos oído, ¿escucharon la palabra del Señor? Mire, amados hermanos, cuando yo me pongo a pensar la bendición que tuvieron no solo los discípulos, sino que toda la gente de ver al Señor Jesucristo, de verlo enseñar, de verlo hacer milagros. Esta gente, más los discípulos, tuvieron la oportunidad de estar cercanos con Él. La Biblia dice que en varias ocasiones que era tanta la gente que lo apretaban, es decir, que mucha gente lo tocó, al Señor Jesucristo lo tocó, sabían que era alguien especial, pero no el lugar tan especial como ellos hubieran querido darle. Entonces dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Note que esto no es para nosotros. Esto lo dice un apóstol. Un apóstol de los verdaderos, ¿verdad? De los que la Biblia dice que caminaron en el ministerio del Señor. Lo que hemos contemplado, es decir, no solo lo vieron, sino que lo vieron en detalle. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ya estamos hablando de una experiencia física, ver, escuchar, tocar, contemplar al Señor. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amados, realmente el cristianismo está bien diluido, es exageradamente diluido. La gente viene a la iglesia y no sabe qué es ser creyente. Viene a la iglesia, piensa como impío, vive como impío, habla como impío, sueña como impío, sus deseos son de impío, pero aquí viene a orar y dice que es salvo. Es increíble, no tienen idea de quiénes somos, de hijos de quiénes somos. No tenemos idea de la vida eterna que se nos ha ofrecido. Y el problema, amados hermanos, el problema de no tener siquiera idea de lo que se nos ha ofrecido, de venir a la iglesia por un bienestar. Yo vengo a la iglesia para que Dios me bendiga, yo vengo a la iglesia para que Dios me dé esto y esto y esto, es no entender que venimos a la iglesia y la meta principal de toda persona que se acerca a Dios no es recibir una bendición material. Eso en Mateo 6:33, ¿cómo le llama la bendición material? ¿Alguien sabe? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas de las que ha venido hablando todo el capítulo 6 de Mateo, ¿le llama? Añadidura, es decir, que se van a pegar a ti y no va a ser un fin en sí mismo. Pero cuando nuestro fin es la bendición, cuando nuestro fin es el bienestar, amados hermanos, nuestra vida cristiana es mundana a morir. Y la cuestión es que dice Juan, lo que hemos oído desde el principio.
Y dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. No cambia. Y cuando usted ve a los profetas, cuando tuvieron una presencia del Señor, no que lo vieron físicamente, no que sus ojos realmente vieron la presencia del Señor, sino que tuvieron visiones. Por ejemplo, uno de ellos cuando lo vio, él se tiró al suelo y dijo, muerto soy, dijo, porque soy de hombre de labios pecadores y vengo de un pueblo de labios pecadores. Ahora no, toda la gente anuncia que ha visto a Dios y tiene una vida muy hiper lejana de los proyectos de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces, amados, reconocer, oiga esto, reconocer que yo no he buscado a Dios por la vida eterna, que ni siquiera me recuerdo de la vida eterna, que tengo pánico, oiga, que tengo pánico de la muerte, que tengo pánico de la escasez, que tengo pánico de los problemas, que tengo pánico de todo lo demás y no entiendo que la vida eterna que Dios me ha dado, amados, no es solamente mi dirección al cielo, sino que tiene encerrados joyas de bendición la vida eterna. Porque lo primero que hace cuando yo digo soy salvo es que yo me he puesto en paz con Dios. Y al estar en paz con Dios quiere decir que yo tengo, oiga esto, que yo tengo ya no a Dios como enemigo, sino que tengo el favor de Dios en mi vida. Y entonces, si yo tengo el favor de Dios en mi vida y por alguna circunstancia puedo yo estar pasando alguna dificultad, porque no son extrañas en la vida del cristiano, pero si yo sé que he sido, que tengo el favor de Dios en mi vida y que tengo, oiga bien, y que he sido puesto, dice el Señor, he sido puesto para bendición, puedo soportar las situaciones difíciles porque sé, amados hermanos, porque sé que son pasajeras y sé que como Dios tiene un proyecto en mi vida, y enfrento situaciones y Él ha dicho que la obra que comenzó conmigo no la va a dejar sin terminar, sino que la va a terminar en mí. Yo entiendo que si algo difícil viene a mi vida, todo está controlado por Dios. Dios prometió bendecirme. De repente los cristianos, me siento solo. Cuando Él nos dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el cristiano no debería sentirse solo. El cristiano no debería de sentirse desesperado. Yo no me canso de decirle eso porque se desesperan los que nos tienen esperanza y todas nuestras esperanzas están puestas en Dios. Por eso es que le decimos al Señor, Dios es nuestro ¿qué? Amparo. Y además de mi amparo es mi fortaleza. Entonces, si yo soy creyente, yo puedo vivir una vida, llamemos más o menos controlada. No que controlo las cosas que van a pasar, pero puedo controlar mis reacciones porque yo estoy confiado en Dios. Él tiene el control. Y si yo estoy pasando buen tiempo de bendición, tampoco me descontrolo. Amados, porque mire, las penas, oiga bien, las penas sacan lo mejor de nosotros. Las penas sale brillo de nosotros. Las penas, oiga bien, unen a las familias. De repente hay dos hermanos o hermanas enojadas y de repente fallece papá o mamá. ¿Qué cree que pasa con esos que están enojados? Usualmente se reconcilian, se abrazan y lloran juntos. Las dificultades unen y muchas veces los triunfos separan. Entonces, amados, la vida difícil no es algo ajeno a la vida cristiana. Por eso es que Pedro dice, no se sorprendan del fuego de pruebas que ha llegado a ustedes como si algo raro llegara a sus vidas. No, la vida eterna, amados hermanos, encierra todo eso. Y por eso es que Juan dice, lo que era desde el principio, lo que oímos, lo que vimos, lo que palpamos, o sea, nada ha cambiado, nada. Y nosotros debemos de entender, amados hermanos, que aunque fulano, mengano, que se dicen cristianos, tienen una vida muy distante a lo que la palabra de Dios dice, yo tengo que mantener el formato bíblico.
Yo tengo que ir mejorando día con día. Yo tengo que ir leyendo la palabra. Yo tengo que poner, por decirlo así, mis barbas en remojo, viendo mi conducta, viendo mis palabras, viendo mi carácter, viendo mi respuesta. No en relación a un hermano. Mira, pero yo no soy tan enojado como el hermano tal. Pero yo no soy tan no sé qué como la hermana tal. No, viendo usted con Jesucristo. Amados hermanos, ¿por qué con Jesucristo? ¿Y por qué se va tan alto, pastor? Porque dice Efesios, amados hermanos, que Dios nos ha dejado para formar a Cristo en nosotros. De hecho, Pablo dice, le dice a la iglesia que sufre dolores de parto de nuevo hasta que Cristo sea formado en usted. En otras palabras, Dios está formando a Cristo en usted. Entonces el evangelio, la vida cristiana, la voluntad de Dios no ha cambiado desde el principio. El hombre cambia. Recuerdo que había una canción, y por cierto un día de estos la estábamos escuchando con mi esposa. Cambia, todo cambia, ¿verdad? Y es cierto, todo cambia. Las personas cambian, los sentimientos cambian, las situaciones cambian. Y él dice, cambio yo en esta tierra lejana, dice la canción. Y es cierto, todo cambia, pero todo cambia en una sola base, que Dios no cambia. Y entonces yo cambio, digamos, en mi trabajo. Yo quiero mejorar mi trabajo, tengo que ser mejor, tengo que cambiar. Si he sido irresponsable en mi trabajo, tengo que cambiar para que me vengan mejores cosas, me vengan mejores ofertas, tengo un mejor estilo de vida. De repente alguien que era muy amigo nuestro comienza a cambiar. Y fíjense que la bendición, amados hermanos, también saca lo que hay dentro de nosotros. Saca lo malo que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque mientras no teníamos la bendición, no podíamos sacar lo malo que había porque nos podían rechazar. Cuando ya tenemos la bendición, cuando ya tenemos la plata, no tenemos ningún problema en sacar las uñas y en sacar los dientes que siempre han estado ahí, porque, pues sí, o yo ya no necesito de nadie. ¿O no ha visto que eso es así? Antes yo podía quedarme callado, pero hoy las cosas, y toda la gente cambia. Solo que Dios no cambia. ¿Está conmigo? Dios no cambia, y por eso es que Juan lo dice de esta manera. Y vuelvo al versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí habla del Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Quisiera que fuera conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo se manifestó? Y esto, amados hermanos, sigue siendo un punto para los que personalmente fueron testigos oculares de esto. Juan capítulo 1, versículo 14, ¿lo tiene ahí? Dice así, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque oiga esto, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amados, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, allí, amados hermanos, y lo reconocemos como nuestro Señor, a quien estamos conociendo nosotros, verdaderamente, mis queridos hermanos, es al Padre. Porque Jesucristo, oiga, porque Jesucristo es quien nos ha traído el camino al Padre y nos ha puesto a cuentas con el Padre, algo que era imposible para nosotros. Y amados, ¿por qué les estoy diciendo todas estas cosas? Yo sé que la mayoría de ustedes probablemente ya conocen esto.
Pero yo quiero decirle de nuevo, usted ha sido conectado de nuevo con el Padre. Con todas sus promesas, con todas sus bendiciones, hemos sido conectados con el Padre a través de Jesucristo. Nuestros pecados fueron perdonados. Todo lo que teníamos contra, todo lo que el Padre tenía como reclamo para nosotros, fue quitado. Y como vimos el domingo, el Padre no se acuerda, el Padre no los trae a cuentas, el Padre ya no los menciona más. Y entonces la vida eterna, amados hermanos, que dice Juan, que vino con Jesucristo, incluye primero, amados hermanos, el reconocimiento de quiénes somos. De quiénes somos. Yo quisiera decirles, amados, yo la verdad es que era mal hombre, ahora soy un buen hombre. Amados, mire, si yo me descuido, cometo el mal. El hombre así es, usted así es, yo así soy. Perdóneme, hablo de la naturaleza humana. Si nosotros podemos pecar, mejor dicho, si se nos presenta la oportunidad de hacer el mal sin que nadie nos vea y que nadie nos lo cobre, ¿qué cree que vamos a hacer? Vamos a hacer el mal. Nos vamos a ir por el lado chueco. Vamos a hacer lo incorrecto. Lo vamos a hacer. Esa es la naturaleza humana. Esa es la vida humana. Entonces, cuando vinimos a Cristo, lo primero que nosotros hacemos es reconocer quiénes somos, que estamos mal, que hay maldad en nosotros. Dice la Escritura que si nosotros, para que nosotros podamos entender lo imposible que es al hombre cambiar por sí mismo, habla de que si el etíope podrá cambiar su piel, podrá el leopardo deshacer sus manchas. Así ustedes podrán dejar de hacer lo malo estando acostumbrados a hacer podrán hacer lo bueno estando acostumbrados a hacer lo malo. Eso es una labor imposible. Pero cuando venimos a Cristo, dentro de la vida eterna, amados hermanos, el reconocimiento de mi pecado, la ayuda del Espíritu Santo, el perdón de mis faltas y la posibilidad, si yo me dejo trabajar por el Señor, de cambiar, de dejar mis malas obras, de dejar mis malos pensamientos. Alguien me podrá decir, pastor, yo no puedo cambiar mi carácter, es imposible, yo no puedo, esta manera de contestar, esta manera de ser, yo no la puedo cambiar. El cristiano sabe, no puede, no debería de decir yo no puedo. Yo no puedo, esa es una palabra que tiene que quitarse del vocabulario del hermano, del cristiano, si es en relación de hacer lo malo. Pastor, es que yo no puedo dejar de hacerlo. Sí puede, amado, lo que pasa es que no quiere. Esa es toda la cosa. Si usted quiere hacerlo, amados, si usted quiere dejar de hacer algo malo, lo primero que hace usted, lo presenta a Dios. En Primera de Juan, más adelante, el versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Allí está el remedio inmediato. Vamos al Señor, cada vez malos pensamientos, deseo de hacer el mal, voy al Señor, pido perdón. Y Él promete perdonarme y promete ayudarme, promete limpiarme. Voy otra vez, lo vuelvo a hacer, voy otra vez, amados. Cualquiera diría, no, para este ya es, como decían allá, este viaje de agua, decían los hermanos allá en Cara Sucia. Ese viaje de agua, este hermano es por gusto. Amados, no, vamos al Señor, vamos al Señor. Una señora le decía, una hermana le decía al esposo, yo pastor, yo le digo a mi marido que mejor no venga a la iglesia, porque por gusto, y ahí lo veo de azul y blanco, cólera me da, me dice pastor, quítelo de ahí, ese no merece, y así delante de todos los hermanos, ¿verdad? Porque cuando el hombre se convirtió, le dejó de pegar, y cuando le dejó de pegar, la mujer se infló. Hermanita, le dije, hermanita, no se olvide que las malas costumbres las anda adentro. No la andé cucando. Y entonces él decía, no, pastor, no lo ponga a servir, no lo merece, mírelo, bien bañadito viene, si es un gran sucio. Y entonces, hermanita, ya deje de hablar con él, y deje de hablar de él así. Hasta que la regañé y le dije, por favor, no lo haga más. Y ¿sabe qué? Mientras usted siga hablando, quien no va a servir es usted. Y mire el varón, poco a poco, hasta que la hermanita pasó al frente y dio testimonio del cambio que había en la vida de su esposo. Nunca dejó de llegar. El hombre, mire, para mí fue espiritualmente súper inteligente.
nunca dejó de llegar, a pesar de que sabía que lo hacía mal, a pesar de que la esposa lo ponía en mal, amados. Mire, sabe, dice la Escritura, que si yo hablo mal de mi cónyuge, de mí mismo estoy hablando mal. ¿Y quién le dio su esposa? Algunos dicen, no, Dios me la dio. No, usted la escogió. Usted se metió en ese rollo y no sé, ¿verdad? Usted sabe cómo fue ese proceso para hasta llegar al matrimonio. ¿Ah? No le eche la culpa a Dios. Ahora, ¿qué le toca? Purificar esa vida, brother. Purificarse usted, purificar esa relación, pedirle al Señor que haga el milagro. Eso es la vida eterna, amados hermanos. Así se vive la vida eterna en este mundo corrupto. No se puede de otra manera. Mañana voy a ir al baile y el domingo voy a ir al culto. Amado. Bueno, hágalo pues, ni modo. ¿Y qué va a hacer? Pues si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero las cosas van perdiendo el sabor. Porque siempre es igual. El mal, el que siembra para su carne, de su carne va a heredar corrupción. Siempre. No hay otra manera. Ahora, sigamos, por favor. Dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amados, la belleza de la vida eterna, ¿sabe qué es precioso? Es comunicable, amados. Yo la recibo. Ellos la recibieron de manera directa del Señor Jesucristo. Ellos caminaron con el Señor Jesucristo. Ellos escucharon las grandes enseñanzas del Sermón del Monte, las parábolas. Ellos lo vieron. Ellos vieron a Jesucristo hacer milagros. Ellos vieron a Jesucristo levantar a Lázaro. Lázaro, sal fuera, y lo vieron salir. Eso, amados hermanos, fue increíble. Amados, eso algunos pagan por ir a dar una vuelta fuera de la tierra. Mire, si se pudiera pagar para estar para volver en el tiempo y poder ver esos milagros. Eso, amados hermanos, eso sería increíble, pero no se puede. Pero nosotros creemos por fe. ¿Por qué? Porque los que lo vieron nos lo cuentan. Y el Espíritu Santo da testimonio en nuestro corazón. Por eso, amados hermanos, lo importante, oiga, y perdone lo que voy a decir, que pareciera contrario a lo que estoy diciendo, lo importante no es tanto su testimonio, es el mensaje. Su testimonio es complemento, pero lo que le ha dado a usted una mejor vida es el mensaje. Y entonces lo que tenemos que hacer es seguir dando el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Amados, lo ideal sería que nosotros vayamos cambiando y tener un mejor testimonio. Pero, amados, la Biblia aparece que una asna habló. Y habló de Dios, de parte de Dios. No va a poder hablar a alguien que no anda viviendo como Dios dice que se debe vivir. Esta bendición de la vida eterna se comunica, se traslada a través del mensaje de salvación. Y fíjense que Juan dice algo que es bien interesante. Dice versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros, o sea, cuando dice también, es además de ellos, porque ellos saben que esa palabra iba a ser leída, iba a ser vista, escuchada por personas que no habían visto lo que ellos vieron, pero Juan sabe perfectamente que quienes escuchen ese mensaje, que tengan oídos para ese mensaje, ellos va a ser como que estuvieron presentes, porque dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero ¿por qué quiere comunión con nosotros? Porque ellos mismos tienen una comunión especial. Mire lo que dice ahí, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El mensaje, la vida eterna, se transfiere, se anuncia y la reciben otros al escuchar el testimonio y nos hacemos uno, amados. Por eso es que más adelante en la carta de Juan, él mismo dice que quien no ama a su hermano no tiene vida eterna. Ahora yo le pregunto a usted, ¿tiene algún sentido? Cuando hablo de hermano no se refiere a su hermano hijo de su papá. Me refiero a un hermano de la iglesia, aunque podría ser, ¿no? Como nosotros nos llevamos con los demás creyentes.
Vea lo que dice, por favor. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amados hermanos, una verdadera comunión, es decir, creemos en Cristo, tenemos comunión con Cristo, tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión entre nosotros. Y dice más adelante, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando les habló parte de todo lo que iban a padecer, y Él les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El gozo del cristiano, amados, no es el mismo gozo de alegría, de bienestar en la tierra. Si usted busca en el diccionario, busca en cualquier diccionario, un diccionario secular, usted va a darse cuenta que el gozo se relaciona demasiado con el bienestar, con la conquista de retos, de metas. De tal manera que usted no tiene gozo si usted no tiene cosas materiales que haya conquistado. Pero el gozo del creyente tiene cumplimiento en el Señor Jesucristo. No hay otra manera. Y cuando nosotros llegamos a entender y a conocer a Cristo, amados, ese conocimiento y ese gozo no está en nuestros sentimientos carnales, está en nuestra alma, porque solo Dios puede llegar a nuestra alma. ¿Por qué cuando nosotros estamos pecando, imagínese antes que usted fuese creyente, estaba metido en líos? ¿Y por qué, por ejemplo, ya les he contado un montón de veces, yo era alcohólico? ¿Por qué no tenía satisfacción yo con una o dos o tres cervezas o tragos o lo que fuese? ¿Por qué cada vez necesitaba más? ¿Por qué el que fuma marihuana o consume drogas, por qué no tiene la misma dosis todas las veces? ¿Por qué queremos más? Inclusive la persona que tiene compulsión sexual, ¿por qué no basta una vez? ¿Por qué no basta su esposa? ¿Por qué no basta cuantas personas sean que tengan como sus compañeros de compartir cuerpos? ¿Por qué no hay satisfacción? ¿Sabe por qué? Porque nuestros más profundos deseos no están en nuestra carne. Nuestro más profundo deseo está en el alma. Y al alma solo puede llegar Dios. Por eso es que cuando conocemos a Cristo, amados, y nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, hay satisfacción en nuestro corazón. Y entonces nuestra vida comienza a caminar desde ese estado de gozo, desde allí. Nada nos debería quitar el gozo cuando verdaderamente conocemos al Señor Jesucristo y la paz que solo Él puede dar. Nadie nos quita de ese gozo. Mire, los discípulos, amados, cuando uno lee el libro de los Hechos, que golpearon a los discípulos y les dieron latigazos, y cuando los sacaron, ellos salieron bien contentos, oiga, bien contentos de haber sido dignos, de haber sido golpeados en el nombre del Señor Jesucristo. Amado, mire, aquí yo le hablo mal a un hermano, gloria a Dios, el pastor me insultó. Oh, pues sí, olvídese, me la devuelve y se va. Y nunca jamás. Y si allá afuera por andar evangelizando le pasa algo, pastor, por su culpa, nunca jamás vuelvo a salir. No entendemos la vida. Amados, no entendemos la vida eterna. ¿Cuántos? Oiga bien, y yo quiero preguntarle esto, y es una pregunta que el Señor se la manda a hacer a usted. Yo sé que en nuestros trabajos tenemos limitaciones, pero dentro de las limitaciones siempre tenemos posibilidades. Yo le pregunto a usted, entre sus conocidos, entre su trabajo, ¿cuántas personas saben que usted es un cristiano evangélico? ¿Ok? ¿Cuántas personas de esas que usted sabe que es un cristiano evangélico, a cuántas le ha hablado del Señor? ¿A cuántos les ha hablado de ese regalo de vida eterna que Dios le ha dado a usted? ¿A cuántos? No, es que yo no quiero problemas. Ojo, no he entendido.
No hemos conocido de verdad. Porque a eso hemos sido llamados. Mire, Juan nos dice que Él cuenta todo eso para que nosotros tengamos comunión con ellos, porque ellos tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Es la única manera como las personas las cuales usted conoce van a poder tener comunión, no solamente con usted, sino que van a tener comunión con el Hijo. Es decir, van a ser salvas, pero mientras sigamos nosotros calladitos. Y en este estilo de vida que tiene el cristiano moderno, ¿verdad? Cristiano moderno, el sinónimo es cristiano light, ¿verdad? Cristiano sin compromiso, un cristiano que no le gusta meterse en líos, que quiere llevar la vida en paz, o como decían por allá, a mí me gusta llevar la fiesta en paz. Día de culto voy a estar en la iglesia, pero no me pida más, pastor, no me pida más. Me gusta, pero no quiero más. Yo digo, ¿y estas personas? Leí a un teólogo la otra vez y él comprobaba, tomando textos, ¿verdad? Y jalando un montón de textos, él decía que comprobaba que una persona que no gana almas, que no quiere hablar de Cristo, no es salva. Cuando tenemos un gozo en nuestro corazón, sea de nuestros hijos, sea de ¿de qué hablamos? ¿Ah? Cuando nos encanta nuestra casa, cuando nos encanta nuestro trabajo, cuando acabamos de comprar carro, cuando, qué sé yo, acabamos de comprar casa. ¿A dónde están nuestras conversaciones? ¿Por qué? Porque nos llena nuestras emociones. Y si Cristo no llena tus emociones, muy probablemente dos cosas, ¿no? Dos cosas. Tú hablas con el Señor para que tú sepas cuál es la verdadera. Uno, o no lo conoces de verdad. Número dos, no sabes bien la palabra, no sabes lo que tienes. No sabes lo que tienes. Yo recuerdo que la Biblia dice que un endemoniado lo sanaron, el endemoniado gadareno. Él andaba en los cementerios y toda la gente le tenía miedo, lo encadenaban y rompía las cadenas. Y entonces yo digo, lo lógico fuera que alguien que anduvo así, con su mente perdida y golpeada, me imagino que su cuerpo lleno de muchas cicatrices, cuando lo sanaron, pues yo quiero vivir tranquilo hoy, pues, ¿verdad? Quiero gozar la vida después de haber estado encerrado. Pero ¿qué fue lo que le dijo al Señor después que lo sanó? Déjame ir contigo. Y el Señor le dijo, no, ve y háblale a tu familia. Háblale a tus conocidos de lo que has recibido. Amados hermanos, mire, cuando nuestros labios están cerrados para eso, mucha gente que podría conocer a Cristo no la conoce. Y óigame, es cierto, nos van a rechazar, nos van a avergonzar, nos van a decir que no. Yo recuerdo, estaba con una compañera y yo le decía, y todos los días. Y entonces, yo estaba estudiando teología en ese tiempo, y yo le contaba, ¿verdad? Y le explicaba, y de trabajo, hasta que una vez me dijo, mira Mario, yo sé que eso es bien interesante para ti, me dijo, pero no para mí. Hasta que le dijeron a ella, fulanita tiene cáncer y teníamos que operarla porque esto va a crecer y después no la vamos a poder operar. Entonces salió corriendo. Mario, hábleme del Señor. Mario, dígame cómo Dios me puede ayudar. Hábleme, enséñeme de nuevo. Y lo que yo le decía, mire, vámonos allá donde nadie nos vea y reciba al Señor. No. Cuando le dieron la noticia, ella venía del doctor y no habló con nadie más, salió corriendo a buscarme a mí, aquel que la tenía fastidiada con hablarle de la vida eterna que solo Cristo da. Se acercó a mí y me dijo, Mario, me pasa esto y esto. Mario, ¿cómo hago para que Dios me ayude? Mario, ¿cómo era lo que usted me dice? Mario, ¿cómo fue que Dios sanó a esa mujer del flujo de sangre? Mario, dígame. Y entonces yo le dije, vamos, no, aquí Mario, aquí. Y enfrente de todos los compañeros, enfrente de todos los escritorios, allí recibió al Señor. Pero si no le hubiera pasado hablando, amados, solo se hubiera desesperado. Uno enseña el camino, uno enseña lo que uno tiene, la vida eterna que está en uno. En algún momento eso va a ser un clic, la semilla se siembra. La semilla se siembra, amados.
Y un día la semilla va a germinar. Dios va a permitir que todos los elementos en su vida, que llegue la tormenta, que llegue esto, que llegue lo otro, y Dios va a preparar la tierra. Y uno lo único que tiene que hacer es tirar la semilla y seguir tirando la semilla y seguir tirando la semilla. Y Dios va a hacer lo necesario. Porque nadie se convierte porque se quiere convertir. Se convierte. El Señor Jesucristo dijo que nadie viene a mí si no es traído por mi Padre. Entonces, como uno no sabe, ¿quién va a decir que sí? ¿Quién va a decir que no? ¿Qué tengo que hacer? Seguir hablando. Juan hablaba para que nosotros, oiga, porque Juan habló, es que usted oyó, es que yo oí. Imagínense cómo fue la sucesión de cosas. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando yo escuché por primera vez del Evangelio en mi casa. Yo iba todos los domingos a jugar y yo pasé enfrente de la televisión un domingo en la mañana con mi pelota, íbamos a jugar y entonces escuché una canción, para mí una canción que yo nunca había escuchado. Era de Danny Berríos, El Shaddai. Y yo dije, qué raro. Y vi a mi papá frente a la televisión y yo en lo que me estaba preparando terminó la alabanza y estaba escuchando un sermón, mi papá. Ahora yo sé, o con el tiempo supe que era Jimmy Swaggart. Mi papá estaba sentado escuchando Jimmy Swaggart. Mi papá fue un abogado que se desarrolló mucho en derecho laboral en el tiempo de la guerra, pero no laboral de los sindicatos, sino que del lado patronal. Y entonces él contrataba abogados que trabajaran con él. Él tenía más o menos 5 o 6 abogados. Y de los 6 abogados mataron a 3. En esa aflicción, ¿para dónde agarró? Y tenía amigos que le hablaban y le hablaban y le hablaban. Y la semilla germinó. Cuando ese señor reconoció al Señor, comenzó a sembrar la semilla. El último de sus hijos que se convirtió es ese que usted tiene enfrente. Se convirtieron mis hermanos, se convirtió toda la familia. El último fui yo. De mi conversión se convirtió mi esposa. De nuestra conversión, y hablo de familia, no hablo de toda la gente a la que nosotros le hablamos. De nuestra conversión se convirtió la Nea Gloria. Se convirtieron mis hijos. La Nea Gloria, mire, a esa mujer hay que pararla de hablar. Hay que decirle, cállese un rato, porque ella habla y habla y habla, pero con la gente habla de Cristo. Y mucha gente ha conocido al Señor por ella. Pero vea, por favor, cómo es la cadena. Usted no tiene idea de lo que puede reventar en usted o en las personas que usted le habla. Una vez estábamos en un ministerio laico, es decir, no era de ninguna denominación, y estaba hablando con un colega, amigo también nuestro, y él era católico y él andaba cargando. Él iba y estaba en, no sé cómo se llamaban los ministerios esos, por decirlo así, que cargaban eso, y era de los principales, y de morado y con no sé qué cosa, ¿verdad? Y entonces me contó, y como yo era laico, él sintió libertad en contarme, pero lo que no sabía es que yo estaba en un ministerio laico, pero yo nunca fui laico. Y comencé y le saqué la escritura y le dije, mire, nos gritamos esa vez. Pero nos gritamos. Ahora usted lo viera, predicando él. Ya lo tuvimos, vino hace como un año, hace como 2 años creo, y lo tuvimos predicando en la iglesia. Su vida cambió, brother. No cambió en el momento que yo le dije, pero de ese enfrentamiento se sembró la semilla. La vida eterna se transmite con los labios. El anuncio de la vida eterna se transmite con los labios. No hay salvación sin la palabra. ¿Está conmigo? No hay salvación sin la palabra. Nadie se convierte con las alabanzas. Nadie se convierte con los dramas. Puede que le toquen el corazón, pero nadie se convierte hasta que llega la palabra. Y esa palabra tiene que ser hablada por usted. Y Juan la habló.
Y Él dice, mire amados, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5, y con este vamos a terminar. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Dios es qué? Luz. Dios es luz. En un mundo de oscuridad, Dios sigue siendo luz. Y no hay, dice, ningunas, dice, no dice ningunas tinieblas en Él. Amados hermanos, mire, con esa belleza de la vida eterna, Dios ilumina nuestros corazones, Dios ilumina nuestra vida, transforma nuestro ser. Yo en esta noche, amados, de verdad, el domingo pasado les invité a leer esta carta, a leerla y cuando la terminaran a volverla a leer. No sé quiénes lo van a hacer, quiénes lo están haciendo, no lo sé. Pero yo le quiero decir, amados, estas personas fueron testigos oculares, fueron personas miedosas cuando Cristo fue apresado. Juan no tenía miedo y estaba con las mujeres porque él era familiar del sumo sacerdote, sabía que nada le iba a pasar a él. Pero cuando ellos reconocieron en verdad quién era Jesucristo y cuando el Espíritu Santo vino a ellos, su vida cambió de tal manera, amados, su vida cambió de tal manera que ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida por la predicación del Evangelio y así lo hicieron. El mensaje no ha cambiado, sigue siendo el mismo. La bendición no ha cambiado, sigue siendo la misma. El anuncio de la vida eterna sigue estando puesto en medio. Amados hermanos, no lo cambiemos, tomémosla, vivámosla y comuniquémosla a otros. No la abaratemos diciéndole a alguien, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Pero lo primero es un corazón arrepentido. Lo primero es hablar de Cristo como nuestro Salvador. Es reconocer que somos pecadores. Bien, iglesia, pongámonos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Si hay alguien aquí o a través de las redes sociales que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo quiero invitarlo a que repita esta sencilla oración. Si sabemos que lo hace con fe, Dios puede salvar su vida hoy. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo, su Hijo, a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Padre, llévanos con bien a nuestro hogar. Cuídanos, Dios, danos sabiduría e inteligencia para hacer estos días de fin de semana lo mejor, sacarle provecho para tu gloria y para tu honra. Gracias, Dios, gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos, amén y amén.